Aprende a hacer el pan de muerto tradicional relleno de diferentes sabores de una forma muy fácil. Es una receta perfecta para vender y te va a quedar un pan delicioso, esponjoso y muy suave. Como este es un pan de muerto relleno, vamos a empezar con eso, con los rellenos. Hay diferentes opciones de relleno, yo te voy a compartir aquí algunas ideas. Empiece poniendo queso crema en un tazón y aquí voy a agregar mermelada de zarzamora. Esta combinación es deliciosa, te recomiendo mucho que la pruebes. Y comenzamos a mezclarlo. A mí esta combinación me gusta mucho, pero si no encuentras mermelada de zarzamora, lo puedes hacer con mermelada de fresa. También es una mermelada que encuentras muy fácil y sabe muy rico. Y te voy a enseñar otros rellenos, pero este es un paso que tenemos que tener adelantado. Si quieres hacer panes más grandes, probablemente necesites duplicar las cantidades de esto. Para mí con este está bien porque no los voy a rellenar todos solamente con este. Entonces, ya que lo tenemos así, que se ve que ya está combinado, ya se mezcló, ahora vamos a hacer bolitas y las vamos a poner sobre una charola. De preferencia ponle un tapete como estos para que no se te quede pegado nada. Como los panes que yo voy a hacer son pequeñitos, estoy usando como medida de referencia una cucharada, pero si tú quieres ponerles más relleno, si tus panes son más grandes, puedes usar una taza medidora de 1/4, ya depende del tamaño del que vayas a hacer tu pan. Ahora que ya las tienes listas, llévalas a congelar. Siguiente opción de relleno, vas a hacer exactamente lo mismo, bueno, igual dependiendo del tamaño que estés usando. Yo voy a seguir con la cucharilla, pero ahora lo vas a hacer con crema de avellanas, nocilla, Nutella, como la conozcas. Todavía nos queda otra opción para rellenar el pan de muerto, pero estos son los que van a ir congelados, así es que este también me lo llevo a congelar. Uno de los sabores que destacan mucho en el pan de muerto es el agua de azahar, y esta se consigue en algunos supermercados o también en tiendas de materias primas. Es lo más recomendable si tú ya estás haciendo pan de muerto para vender, pero si estás haciendo pan de muerto casero o si nada más lo quieres así poquita cantidad o no encuentras el agua de azahar, este es un deli tip que te he compartido desde hace varios años, y es que vas a hacer una infusión de té de azahar. Estos los consigues así en los supermercados. Te vale si encuentras té de azahar o té de 7 azares, hay de diferentes nombres, pero el chiste es que tenga esa esencia de azahar. Y lo que vas a hacer es poner 2 de estos sobrecitos así en una taza, agregas el agua muy caliente y ahora sí lo vas a tapar y lo dejas infusionando hasta que se enfríe. Para que te quede un pan de muerto a nivel delicia, aquí te va un súper deli tip. Vamos a hacer una leche infusionada porque el pan de muerto tiene que tener ese saborcito a naranja, así un sabor muy cítrico, porque muchas veces vemos que el pan de muerto está muy bonito y tiene la forma y todo, pero no tiene esa esencia de pan de muerto. Entonces, apúntate este deli tip. Vas a necesitar la piel de una naranja, pero sin cortarle la parte blanca, solamente la piel de encima. Los cítricos tienen la mayor concentración de sabor en la piel, por eso la vamos a necesitar para nuestra infusión. Ya que tienes así la piel lista, vamos a ponerla en un pocillo y con esta infusión lo que vamos a lograr es que nos quede un pan de verdad con ese sabor tradicional del pan de muerto. Aparte aquí le voy a poner una ramita de canela y una cucharadita de la infusión de azahar. Agregamos también la leche y esto lo vamos a llevar a hervir. Y una vez que hierva, lo vas a dejar enfriando así a temperatura ambiente y toda la noche en refrigeración. Y ya que pasó toda la noche y tienes tu leche infusionada, lo único que vas a hacer es colarla y poner la cantidad exacta que necesitas. Y ahora vamos a activar nuestra levadura, un prefermento. Este paso de la leche la verdad es que es opcional, o sea, tú lo puedes hacer con la leche así tal cual, pero si la haces así con leche infusionada, te juro que le deja resalta mucho más los sabores, le deja esas notas cítricas, como ese pan de muerto tradicional con mucho sabor. Entonces voy a poner la leche aquí para activar la levadura. Y también vamos a agregar aquí la levadura. Es importante que la leche esté tibia.
Yo estoy usando levadura seca instantánea, son de estos sobrecitos que encuentras en todos los supermercados, pero también si tú estás acostumbrado a trabajar con levadura fresca, también se puede, simplemente lleva un poquito más de cantidad. Y lo que te mencionaba de la leche, es importante que esté tibia porque eso va a ayudar a que tu levadura se active mucho más rápido. Y para alimentar esta levadura vamos a tomar de la harina que ya tenemos aquí pesada, una cucharadita y se la vamos a poner. Y también le voy a agregar una cucharada de azúcar. Mezclas para que todo se combine y ahorita hay que dejarla que se esponje, va a soltar muchas burbujas y esto es para comprobar que la levadura está activa, porque también nos puede pasar que estamos usando alguna levadura que ya no está en buen estado, que ya está caducada, y si empiezas a usar una levadura que está caducada, lo que va a suceder es que no te va a salir bien la receta, o sea, tu pan no va a crecer. Entonces hay que dejarlo que repose. El tiempo puede variar dependiendo mucho del clima, porque necesita de la temperatura del ambiente. Puede ser unos 20 minutos hasta incluso media hora, dependiendo del clima. Hay que dejarla reposar. En mi caso pasaron 15 minutos y ya tengo este prefermento así esponjado, maravilloso. De hecho, a este se le conoce como esponja. Ya está listo, entonces vamos a empezar ahora con nuestro pan de muerto. En esta ocasión yo lo voy a hacer aquí en mi batidora porque ya les he contado que tengo una lesión en el hombro y además porque ya tengo un video donde hice todo el procedimiento de pan de muerto a mano. Si quieres ver ese video te lo dejo aquí abajo en la descripción. Entonces, para usar la batidora vamos a usar el gancho para amasar. Y siempre vamos a tener la batidora en la velocidad más bajita o máximo en el número 2. Vamos a poner en el tazón la harina, la canela, sal y el azúcar. Y vamos a mezclar un poquito para que se integre. Ya que se combinó, ahora vamos a agregar en el centro los 3 huevos medianos. Es importante que los huevos estén a temperatura ambiente. Paramos un poquito y ahora vamos a ir agregando la levadura que ya está así activa y vamos a seguir batiendo hasta que se integre todo. Y ya que se integraron estos ingredientes, ahora vamos a agregar la ralladura de naranja y las esencias. Y también vamos a poner aquí la mantequilla. A mí me gusta ponerlas junto con la grasa porque creo que se impregnan mucho mejor. Es importante que la mantequilla sea sin sal y que esté a temperatura ambiente, que esté bien suavecita. Ahora vamos a seguir batiendo aproximadamente unos 15 o 20 minutos hasta que la masa se vea muy suave y muy elástica. Como estoy batiendo a velocidad muy bajita, ya pasaron ahorita 15 minutos y así luce mi masa. Entonces voy a dejarla descansar 5 minutos y enseguida sigo batiendo. Tenemos que batir hasta que se desprenda completamente de las paredes del tazón, se engancha toda aquí la masa al gancho, se engancha el gancho y entonces es cuando ya la tenemos lista. Y listo, ya que está así súper preciosa, elástica, ahora la vamos a volcar sobre nuestra mesa de trabajo que tiene que estar muy limpia. Hay que poner un poquito de harina y le vamos a dar una ligera amasada. Ay, no, es que esto es lo más, de verdad, para mí esta sensación así de la masa me encanta cómo se siente, me encanta la textura, aparte quedó así súper bonita. De verdad, les recomiendo mucho hacerlo así, aunque lo hagan para su casa, aunque no lo hagan para vender, hacer este tipo de actividades con tu familia, siento que es algo, no sé, a mí de verdad me encanta. Ya que tengo así mi masita preciosa, ahora la vamos a poner en un tazón.
Le voy a poner aquí un poquito de aceite y la vamos a dejar ahí que descanse. Es bien importante respetar el tiempo la masa tiene que leudar, hay que taparla y si puedes acércala, no sé, puede ser si estás cocinando, acércala a tu estufa, acércala al horno si lo estás precalentando para que el tiempo de leudado sea más rápido, o también la puedes poner así tapada con un pañito directo en el sol. El chiste es que le dé el calor. Pones un poco de aceite en el tazón para engrasarlo y ahora vamos a poner la masa aquí dentro. Trátala así con cariño, con mimo, y ahora le pones así un poquito de aceite así encima de la masa, así para que no se vaya a generar esta costra, que igual hay que taparla, pero para consentir a nuestra masita porque nos va a alimentar. Entonces ya la podemos dejar reposando. Esto también puede variar dependiendo del clima, más o menos va a tomar 1 hora hasta que tú veas que aumenta su volumen. En mi caso ha pasado 1 hora y vean esta masa cómo creció, aumentó demasiado su volumen, está llena de burbujas, además huele delicioso, esto huele que alimenta. Y aquí se viene mi otra parte favorita de cuando hago pan, es ponchar la masa. Hay que sacarle todo el aire y aquí esto se siente súper rico. Ahora lo que vamos a hacer es dividir la masa entre el número de panes que tú quieras hacer. Puedes hacer panes grandes, medianos, pequeños. Mi masa pesa 1120 gramos. Tú tienes que pesar tu masa, aproximadamente va a ser el mismo peso. Y ahora lo que voy a hacer es dividirla en fracciones, pero la voy a ir pesando. Saqué 14 porciones de 80 gramos aproximadamente. Yo ya dividí las porciones del pan, yo los voy a hacer pequeñitos y ahora lo que voy a hacer es tomar los rellenos y lo voy a ir cerrando. Dejé una porción de masa para hacerle los huesitos y el cráneo. Cuando congelas el relleno es menos probable que se desborde durante el horneado y así se puede trabajar más rápido y más limpio. Ya tengo mis panes, hay que ponerlos separados porque recuerda que dentro del horno van a crecer y no quieres que salgan todos pegados. Y con el resto de la masa le voy a agregar aquí un poquito de harina para formar los huesitos y el cráneo. Y ahora esta la voy a dividir entre el número de panes que voy a hacer, en mi caso son 12. Y con este vamos a sacar las piezas. Y ahora cada una de las piezas vas a dividirla en 3 partes para sacar 2 huesitos y el cráneo. Y vas a extender de esta forma. Con tus dedos tienes que hacer esta figura para que te quede así. Pincelas con un poco de agua y pegas las piezas de esta forma. Haces un huequito así en el centro, un poquito más de agua y ahora pegas esta pelotita. Y cuando ya los tengas así formados, hay que cubrirlos con un pañito. Los dejamos leudar nuevamente hasta que inflen y ahora sí los vamos a llevar a hornear. Y después de un rato ya leudaron, aumentaron su volumen y ahora los vamos a llevar a hornear. El horno tiene que estar precalentado a 170 grados centígrados. Una vez que salgan del horno tienen que notarse así ligeramente dorados por la parte de encima y también tienen que verse así doraditos por la parte de abajo. Ahora los vas a dejar enfriar nada más un par de minutos y cuando ya puedas así tocarlos, entonces ahora les vamos a poner la decoración. Vamos a decorar todos los que están rellenos. Yo hice uno sin rellenar y todavía nos falta un relleno. Voy a empezar por el tradicional y estos son algunos que dejé sin relleno. Aquí tengo mantequilla que está semifundida, está muy suavecita y vamos a barnizar nuestro pan. Esta sería la versión del pan de muerto tradicional, por lo menos aquí en Michoacán, este es así como el clásico, este es el más popular, ¿no? El que nada más lleva así azúcar encima. Pero hay más de 750 variedades de pan de muerto, así que yo solamente te estoy mostrando algunas ideas, algunos rellenos, pero ya sí de verdad tiene un sabor delicioso, ya lo puedes disfrutar con tu familia. Ahora voy con los que van rellenos de queso con zarzamora.
Para identificar estos que están rellenos de queso con zarzamora, en una manga pastelera puse un poco de la mermelada y los voy a decorar. Pero mientras te están apareciendo aquí todos los nombres de las personas que muchas gracias por patrocinar mi canal. Todos ellos son los miembros de mi canal, les agradezco mucho por valorar mi trabajo y les mando un abrazo. Y aquí tengo ya los que están rellenos de crema de avellana. Para esos vamos a hacer una cobertura diferente. Vamos a hacer una ganache sabor crema de avellana. Entonces voy a usar estas chispas y voy a ponerlas con crema para batir. Y agregamos crema para batir muy caliente. Y ya que está así de líquida, ahora vas a sumergir tu pan en el chocolate. ¿Recuerdas que te dije que teníamos otra opción para rellenarlos? Si quieres, si no quieres hacer la parte de congelarlos y así, vas a tomar tu pan y le vas a hacer un huequito aquí por donde está esta parte de aquí. Quiero que me dejes en los comentarios si sabes el significado de cada una de las piezas y lo que representan. Eso ya lo dije yo en otro video, pero si tú lo sabes, escríbemelo en los comentarios. Y bueno, ya que le hiciste ahí ese huequito, ahora lo vas a rellenar. Yo tengo aquí dulce de leche, pero tú puedes usar el relleno que prefieras. De hecho, también con cajeta queda súper rico. Vas a ir haciendo presión con tu manga, la cantidad que tú quieras, no te vayas a pasar nada más para que no se vaya a salir. Y tú vas a sentir cuando ya está relleno y con esta misma manga puedes hacer la decoración por encima. De verdad, hacer este pan merece la pena 100%, queda un pan delicioso, huele delicioso, sabe delicioso. Hacerlo en la batidora es mucho más rápido, pero si no tienes también se puede hacer a mano. Y si a ti se te complica mucho hacer pan o no te gusta, tengo dos recetas. Tengo una de pastel de pan de muerto con sabor a pan de muerto y también tengo unas galletas de pan de muerto que hice hace 2 años. Hace 2 años me enviaron muchas fotos, pero el año pasado me envió mucha gente sus fotos de sus galletitas para vender. Aquí te voy a ir compartiendo algunas fotos de personas que me envían sus postres, que hacen las recetas. Y también si tú quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo a través de redes sociales. Yo me llamo Elena, pero aquí te las dejo. En todas mis redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Esta opción de los rellenos es un poco, pues yo sé que esto no es tan tradicional, esto es más bien más nuevo, pero es lo que la gente también está buscando comprar. Si tú le presentas un pan así más novedoso, pues siento que es más fácil que lo hagas más atractivo, sales un poquito de lo tradicional y se vende súper bien. Entonces hay 1000 opciones de rellenos. Si tú quieres hacer simplemente la receta tradicional, es el que va así espolvoreado con azúcar y te voy a poner aquí todos los ingredientes. Puedes hacer este mismo pan en versión más pequeñito, simplemente divides la masa en porciones mucho más pequeñas y se ve muy atractivo así en cajas para vender. Escríbeme en los comentarios desde dónde me estás viendo, desde qué estado me ves y cuál es la tradición o cuál es el tipo de pan que se vende ahí en tu estado el Día de Muertos. Y si estás viendo este video desde otro país, escríbeme en los comentarios de qué país me ves y si ya has probado el tradicional pan de muerto mexicano. Si te gustó esta receta, compártela a alguien que quieres que te haga este pan o a alguien que le pueda servir esta receta. Si te gusta mi contenido, te puedes suscribir, es completamente gratis y tengo un montón de recetas de postres y de ideas para vender. Y si te gustó el video, pues simplemente dale like. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.